Podemos partir, podemos partir desde lo más básico. El círculo es una figura geométrica plana que no tiene lados y que se mide en ángulos y que todo su contorno en ángulos pueden ser en grados o radianes y que su contorno, es decir, su circunferencia, puede medir un número que esté entre 0 y 360 grados en medidas sexagesimales. También tenemos lo que es las rectas tangentes a la circunferencia, que son rectas que cortan la circunferencia en un punto. La circunferencia tiene infinitos puntos y de los infinitos puntos que puede tener, la recta tangente a una circunferencia pasa por un solo. El hecho de que conozcamos esto nos ayuda a tener ciertas propiedades en mente, las cuales estaremos observando más adelante. Tenemos otro tipo de ángulo. Estaremos hablando sobre los diferentes tipos de ángulo y sus fórmulas. Un tipo de ángulo es el ángulo inscrito a una circunferencia. El ángulo inscrito es aquel ángulo que el vértice es un punto de la circunferencia. O sea, el mismo punto, el mismo vértice de ese ángulo forma parte de la circunferencia. Y su fórmula es la mitad del segmento circular, del sector circular que se forma, dividido entre dos. Tenemos el ángulo A, el cual señalo acá, ángulo A. O sea, queremos saber cuánto mide A. Pues nos tienen que dar lo que mide el segmento RS, el sector circular RS. Y eso dividirlo entre dos. Ahí les puse un ejemplo en la pizarra. Si nos dan la medida del sector circular RS igual a 16, o del arco igual a 16, entonces la medida del ángulo A es 16 entre 2, que esto es igual a 8. Tenemos otro tipo de ángulo, que es el ángulo central. El ángulo central es aquel ángulo cuyo vértice se encuentra exactamente en el mismo centro de la circunferencia. Y tenemos la formulita, que es bastante sencilla. La medida del ángulo A será igual a la medida del arco RS. Es decir, que si la medida del arco RS es igual a 72, pues también la medida del ángulo A es igual a 72. Esto solo sucede cuando estamos hablando de ángulos centrales, o sea, de ángulos que se encuentran en el mismo centro de la circunferencia. También aquí al lado izquierdo le tengo una nota que dice que el segmento CR, como se puede observar en la figura, como el segmento CS, como se pueden observar en la figura también, son el radio del círculo. Eso quiere decir que si nos dan la medida de CR, por ejemplo, ya nos están dando la medida del ángulo CS, porque son equivalentes, son congruentes, y ambos representan el radio del círculo. Bueno, aquí tenemos lo que son los ángulos interiores o el ángulo interior. Son los ángulos o el ángulo, dependiendo de la circunstancia, que se encuentra dentro de la circunferencia, en cualquier punto, siempre y cuando no sea dentro de la misma circunferencia, porque sería un ángulo inscrito, ni en el centro, porque sería un ángulo central. Siempre que no cumpla con esas dos características y que se encuentre dentro de la circunferencia, se puede considerar como un ángulo interior. Muy bien, la fórmula para encontrar el ángulo interior es la siguiente. Vemos que se forman dos arcos. Este arco que está acá y este arco que está acá. Esos dos arcos se van a sumar. Si queremos saber la medida del ángulo 1, bueno, como este ángulo es opuesto por el vértice con este, pues este ángulo también mide 1. Conocimiento previo. Sumamos las dos medidas, no importa en qué orden, igual a la medida del arco AB más la medida del arco CD, y todo esto dividido entre 2.
Con esta fórmula operamos, sustituimos valores y encontraremos el valor del ángulo 1. Tenemos el otro caso, el otro tipo de ángulo, que es el ángulo exterior, que como su nombre lo indica, es el ángulo que se encuentra fuera de la circunferencia. Y la fórmula para calcularlo es bastante sencilla, es un poco parecido a la otra, solo que en vez de sumar, restar. Lo veremos en pizarra. Vemos que se forman dos arcos, que son este arco que está acá y este arco que está acá. La medida del ángulo 1 será igual a la medida del arco más grande, en este caso AB, menos la medida del arco faltante, CD, que es el más pequeño, y todo eso dividido entre 2. Sustituimos valores, operamos e inmediatamente encontraremos el valor del ángulo 1. Tenemos otro caso de ángulos exteriores. Existen los tres. El primero que vimos anteriormente. Y tenemos este donde uno de los segmentos que forma el ángulo es tangencial a la circunferencia. Es decir, sabemos que los ángulos se forman por dos segmentos, por la abertura que tenemos entre dos segmentos. Hay un segmento que es tangencial, o sea que es un segmento tangente a la circunferencia, y el otro segmento, pues no importa lo que sea. Para este caso, vemos que al formar ese ángulo corta la circunferencia o toca la circunferencia en 3 puntos. Vemos el punto A, B y C. Podemos ver cómo se proyecta esto. Y para calcular el valor de la medida del ángulo 1, esto va a ser igual al arco más grande, es decir, A B. No puede ser B o C porque B o C está fuera del ángulo. Tenemos que tener cuidado con eso. De A B, medida del arco AB, menos la medida del arco más pequeño, que es CA, medida del arco CA, y esto dividido entre 2. Así, reemplazando valores y operando, podemos encontrar el valor del ángulo 1. Tenemos otro caso particular de ángulos exteriores o de ángulo exterior, y es aquel ángulo que solamente corta a la circunferencia en 2 puntos. Podemos decir que los segmentos que forman el ángulo son tangenciales a la circunferencia, es decir, cortan a la circunferencia en un punto, que es el punto A y el punto B, como se puede apreciar en la figura. Ahora bien, cuando tenemos ese caso, ¿qué se puede hacer ya que no tenemos 2 puntos de corte, por decirlo así? Pues lo hacemos de la manera sencilla. La medida del ángulo 1 va a ser igual, bueno, la medida del ángulo 1, que es este ángulo que está acá, si hubiese A, medida del ángulo A, pero como hay un 1, medida del ángulo 1, es igual a el sector circular más grande, o sea, A hacia B, medida de A hacia B, del arco AB, menos lo que es más pequeño, B a A, menos medida del segmento del arco BA, y todo eso dividido entre 2. Sustituimos valores, operamos y encontraremos la medida del ángulo 1.